Hola, esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait que da espacio a la propia voz de mujeres que vivieron y sobrevivieron a la violencia de género. Son ellas quienes nos cuentan en primera persona sus experiencias, recorridos y saberes. Con el fin de preservar la identidad de las mujeres que dieron su testimonio, hemos alterado datos personales. Episodio 2. Amor romántico. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast Lo Digo, el podcast de Shalom Bait, un podcast sobre la violencia de género. Mi nombre es Tamara, soy trabajadora social y formo parte del equipo de Shalom Bait. Acá me acompaña Esther. Hola, ¿qué tal? Soy Esther Siegel, de Shalom Bait, soy psicóloga. Y en este segundo episodio vamos a hablar sobre el amor romántico en relación a la violencia de género, a partir del testimonio de dos mujeres sobrevivientes de la violencia de género que lograron encontrar la salida. Vamos a conversar con ellas para conocerlas, a ellas y a sus vivencias y que nos den su visión sobre este tema. Vamos a presentarlas, nos acompañan Valeria y Gabriela. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? Bueno, les agradecemos mucho por dar su testimonio, su palabra, para nosotras en este episodio y para todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Y empezamos con las preguntas. Cuando eran más chicas, ¿qué se imaginaban sobre un vínculo de pareja? ¿Qué idea tenían? Lo mío era bastante Disney. Sí, me imaginaba en general una cosa así bastante principesca. Y que un varón, porque no me daba la posibilidad de que fuera otro ser humano, me elija a mí por sobre todas las cosas para que yo sea feliz. Sí, coincido con Gabriela y también estaba pensando mientras Gabriela hablaba que era extraño porque a mi alrededor no tenía ningún ejemplo de princesa que haya sido rescatada o elegida por el príncipe y que todo haya sido soñado de ahí en más. Pero sí creo que quizás también por eso pensaba que yo tenía la posibilidad de sí hacerlo, de ser elegida y de tener un vínculo feliz para siempre una vez que haya encontrado a la otra mitad. Sí, tal cual, me pasa ahora que lo decís, yo tampoco tenía princesas ni príncipes cerca, pero la ilusión de que, es verdad esto, de que, bueno, a mí sí me iba a poder pasar, probablemente. Sí, y también, a ver, tal vez no lo tenían directamente en sus familias, por decirlo de alguna manera, pero en la cultura en general y seguramente, sí, no sé, programas de televisión, las novelas. Digo, vos lo dijiste, Gaby, Disney, ¿no? O sea, Disney es como toda una industria, esta cosa del príncipe, la princesa, el rescate, ¿no? Cómo empieza una vida de felicidad, como decías, ¿vale? A partir de que eso aparece, ¿no? Incluso en las versiones más actuales, pensaba en Shrek, también hay una parte de que eligen a la princesa, que después la princesa también se empodera y va haciendo sus propias elecciones, pero también hay un varón que elige a la princesa. Y eso también creo que el problema que tenemos ahí es que no nos damos cuenta la fuerza que tiene la cultura en todos sus formatos en relación al amor romántico. Sí, es como una narrativa de cómo tienen que ser las relaciones. Total. Que persiste, como que se recicla, ¿no? De maneras más ayornadas, como vos decís, bueno, está bien. Las princesas de Disney hoy se empoderan, pero igual, digamos, aparecen con un varón, ¿no? En alguna situación, esta idea del amor de pareja como el centro, ¿no? del relato. Sí, en mi caso, digo, por ahí las telenovelas de la tarde, yo me iba a la casa de mi vecina, porque en mi casa no se veían, pero me escapaba lo de la vecina. Era muy chiquita yo, y en realidad a mí me interesaba ver la parte de los besos, o la posibilidad, porque ni siquiera creo que se besaban tanto. Pero bueno, era eso, esa imagen. Además, ellas eran rubias también.
Me acuerdo de una de Cristina Alberó. Y ellos eran como unos varones, así también, como una forma de varón y de mujer, además de pareja. Bueno, Sí. de todo eso, de Romay, de ahí salimos, qué horror. Me emigré. Sí. Eso Bueno, no, ya yo no. diría de chiquititas y, Claro. y Rebelde Way, ¿no? Pero claro, van pasando como vos decís, y es más o menos lo mismo, sí, tal cual. Y además de esto que dicen respecto de lo que se imaginaban, ¿no? Cuando eran más chicas de un vínculo de pareja, cuando empezaron la relación con sus exparejas, ¿qué expectativas tenían de ese vínculo? ¿Qué era lo que ustedes buscaban? Yo yo era muy Susanita, pero Susanita empoderada, mafaldesca. Entonces, yo quería tener una familia, tener hijos, soy judía y quería tener la familia judía y, digamos, cumplir con ciertas cosas. No quiero decir mandatos, porque a veces la palabra mandato tiene como una connotación negativa, y justamente no, la parte positiva de todo lo que a mí me gustaba de la práctica del judaísmo, y yo quería compartir eso con un otro que también viera las cosas como yo las veía. Y aparte me interesaba que sea una persona intelectual, que tenga cierta formación o por lo menos ciertas inquietudes. Y cuando lo conocí a mi ex marido, todo eso empezó a cuajar. Claro, me llevó 37 años de vida, o 36, o 35 conocerlo. Entonces, si bien al principio no tenía claro que yo quería estar con él, pero después sí, y cuando me di cuenta que él cumplía con todo eso, dije, bueno, acá, y me sentí feliz que él me haya elegido, pero también yo sentía que lo estaba eligiendo. Entonces, eso, en relación a todo lo que pasó después del vínculo violento, para mí fue una trampa, porque no es que era yo la sumisa, sino yo la sumisa empoderada, no sé cómo ponerlo en otras palabras, como que había un empoderamiento, con lo cual también me costaba dejar ese lugar. Sí, esto es algo también que vamos a retomar en otros episodios, que bueno, vamos y volvemos, ¿no? De distintos temas, pero que hay un estereotipo de repente de mujer víctima que se imagina como una mujer sumisa totalmente y no necesariamente, digamos, ese es el perfil. Pero bueno, nos interesa esto que decías, Vale, respecto de, bueno, la expectativa de formar una familia, ¿no? Digamos, de cumplir con cierta tradición. Y es cierto que los mandatos, digamos, en sí mismo no son algo que está mal, pero sabemos que el amor romántico trae mucho de mandato en relación a lo que puede después ser un obstáculo para salir de una situación de violencia, ¿no? Como puede ser esto de formar una familia y mantenerla. ¿Y qué otras expectativas tenían? Vos, Gaby, ¿qué tenés para decir? La verdad es que la situación de la familia era también importante en mi caso. Si bien yo ya tenía una hija y ya sentía que tenía familia, se me hacía como muy pesado la crianza en soledad porque el papá de mi hija no estaba presente o no lo suficientemente presente. Y si bien no es que estaba conociendo gente bueno, algo de esa situación a donde él entró y muy rápidamente incorporó a mi hija en el funcionamiento, digamos así, cotidiano y tal, a mí me enterneció mucho más de lo que pensaba y creo que eso fue muy importante. Además ella también empezó a tener un vínculo cariñoso con él muy rápido y era muy potente esa situación. Eso a mí me enamoró mucho, mucho más de lo que en ese momento me daba cuenta. Así que bueno, por eso digo, no era que yo buscaba a alguien para armar una familia, pero bueno, terminó armándose de esa forma. O sea que podríamos decir que en ese momento donde viste un poco todo eso, es el momento que podrías decir, me enamoré. Sí, ¿No? sí. Al margen, digamos, de que también tenía cosas que a mí, como mujer y como pareja, me interesaban, pero era muy potente esa situación con
Ujú. Y en tu caso, Vale, ¿hubo algún momento en que te hayas sentido enamorada? Bueno, cuando yo fui encontrando todo eso y también cuando lo vi interactuar con mi familia y él abriendo las puertas a su propia familia y como que todo sucedía rápido, como el enganche. También él creo que quería formar una familia y para mí eso era importante, no tener que convencer a alguien de que bueno, de que en realidad lo que pasa, eso para mí, como dice Gaby, en mi caso eso tenía mucha potencia, que yo sentía que tenía un compañero o por lo menos un par, no sé si podría decir la parte compañero, pero un par en el sentido que los dos queríamos eso y que de hecho se logró. Bien. Y yendo de nuevo a esto del amor romántico como ideal, ¿no? Respecto a lo que decían al principio, de lo que de chicas veían y se imaginaban, muy presente en la cultura y en las expresiones de la cultura. Hay como distintos submitos, ¿no? Adentro del mito del amor romántico, que tiene que ver con esto del amor para toda la vida, ¿no? De sostener una familia unida, de bancarse muchas situaciones por amor, ¿no? Por la familia. La idea de completud, ¿no? de la mujer al tener una pareja o una familia. En relación a esto, digamos, ¿alguna vez les pasó que estando en pareja con estas personas, cuando empezaban a identificar la violencia, el miedo a la soledad o al, abro comillas, no querer estar sola, ¿no? ¿Era uno de los condicionamientos para separarse? ¿Les pasó sentir esto alguna vez? A ver, en primer lugar yo no identificaba que lo que estaba pasando, que esas grandes incomodidades, miedos y demás eran violencia. Entonces, bueno, parecían ser parte de la pareja, ¿no? Como esta cosa de atravesar con un otro las buenas y las malas, a pesar de que no me casé, digamos nunca, pero más o menos la bajada de discurso era esa. En mi caso, además, familia católica, así que, bueno, iba mucho de chica a ver casamientos porque me gustaba ir a la iglesia a ver casamientos. No fantaseaba con el mío, pero me gustaba esa situación. Me sigue pareciendo atractiva la cosa del rito. Pero bueno, eso, no me daba cuenta que era violencia. Me perdí un poco de la pregunta. Y cuando empezaste a sentir que había situaciones que el nivel de incomodidad o de malestar que producían eran tan fuertes que ya no querías eso. Sí, nunca sentí, bueno, porque también, digamos, esta pareja puntualmente de la que estoy hablando, yo la conformamos de eso, ya tenía 38 años cuando lo conocí, o sea, ya había tenido otras parejas, otras convivencias, yo ya sabía que no pasaba por ahí mi completud, pero sí, evidentemente había algo que pesaba mucho, que era lo de acompañar al otro en lo que el otro necesitara, aún si eso se llevaba mi vida, mis elecciones y bueno, sí, muchas. Sí, aparece de nuevo el soportar. Exactamente. ¿No? Acompañar, ¿no? Que bueno, si se empieza como a desmenuzar un poco, ese acompañar termina cualquier siendo cosa. Claro. soportar violencias, ¿no? Sí, y bancarse cualquier cosa con tal de mantener este vínculo que de alguna forma se eligió, se eligieron mutuamente, como decíamos antes, y que tiene que ver con un proyecto en mente, un proyecto común incluso de familia, pareja. Sí, además, bueno, después nosotros tuvimos un hijo, o sea que la familia ahí se amplió y fue aún más, bueno, eso, más familia. Pero nada, volviendo medio a lo de atrás, a lo de la niñez, yo, todas mis tías, que son un montón, que era con las que por ahí conversaba cuando era chica, que evidentemente, sobre todo en una de ellas, me daba cuenta que no estaba bueno algo de lo que se vivía en esa casa, y yo me acuerdo que le decía por qué estaba con mi tío
y ella me decía que era porque le tocó. Esto es lo que me tocó. Y ahí se terminaba la conversación. Entonces era como, no podía expresar otra cosa y era un poco eso, ¿no? Como, en ese caso se lo habían impuesto. Sí, o el para toda la vida también. Claro, Sí, claro, pero bueno. esta cosa, o sea, si bien seguramente tu tía no sabía que era violencia y vos tampoco, Claro. pero esto en mi familia también yo lo escuché de alguien que dice, bueno, a mi mamá le tocó un marido nervioso. Claro. Y yo en ese momento digo, ay, qué suerte que entendió la estrategia para sostener al marido nervioso. Y ahora me doy cuenta que no, que ese nerviosismo era otra cosa y que nadie tiene, o sea, que la violencia nunca puede ser un destino. Me tocó. No, y tampoco lo otro, porque a las que les iba bien se habían sacado la lotería. Esa es otra manera, ¿no? También eran como cosas que te venían, Claro. azar bueno, azar malo, pero finalmente nada que tuviera que ver con la decisión de estar, de quedarse, de elegir. Claro, y ni nada que se pudiera prever o detectar como que está mejor o está peor, ¿no? Lo que te tocó, claro, es lo que vino, malo o bueno. Por eso digo, generacionalmente, a pesar de la diferencia enorme entre los matrimonios de mi madre y mis tías, supuestamente yo elegí, sin embargo, igualmente digo, muy presa de esos mandatos, a donde no es que me tocó, pero lo mismo tenía que soportar en pos de acompañar a esa persona el máximo tiempo posible, porque parece que si la pareja dura mucho, Es más exitosa. algo así. Claro. Se probó todo, Claro. hice todo. Sí, y también en todo esto que están diciendo se me viene a la cabeza como el estereotipo de la mujer pasiva, ¿no? En esto del amor romántico, como la lotería o te tocó, bancate esto, pero no aparece la decisión y la autonomía de una de decir esto no me gusta, quiero elegir otra cosa. Sea por eso, digamos, en una generación de abuelas, o sea en esto de, acompañar al otro en las buenas y en las malas, ¿no? Ahí estaríamos otra vez hablando de mandatos también, ¿no? De estas ideas preexistentes a cada una que dicen cómo debemos ser buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, en fin. Y de todos estos mandatos, ¿ustedes pueden percibir alguno o algunos que hayan sido realmente los que más las frenaron a dar por finalizada la pareja violenta? En mi caso puntual estaba en una situación de indefensión económica por primera vez en mi vida. También eso siempre y hasta ahora me sigue llamando la atención porque no había vivido esa situación antes. No tuve ni siquiera en mi familia esa situación de presión y de extorsión económica. Así que desconocía ese lugar también de estar dependiendo de un otro con un bebé. Además, en un momento así como muy vulnerable. Un bebé y una nena chiquita y en este caso un varón que se había hecho cargo económicamente del sostén familiar y yo estaba como hasta emocionada, digamos, de que esa posibilidad me haya sido dada porque no era algo que había buscado hasta ese momento, pero cuando llegó dije, te sacaste la qué lotería. bien, me saqué la lotería un rato. Sí, como el hombre proveedor también, Claro. ¿no? Como... Claro, digo, de los modelos que tenía cerca, más o menos con sus cuestiones, pero había mucho de eso también, ¿no? Digo, en mi familia. Pero, bueno, en ese momento también paradójicamente fue cuando yo más me empecé a dar cuenta de que estaba siendo dependiente, con la parte que no está buena de ser dependiente. Que no era un acuerdo, sino que era un lugar a donde, me No fueron tenías llevando, otra. me fui poniendo y en cuanto se me prendió la lamparita me costó muchísimo trabajo real y emocional correrme de ahí. ¿Y en tu caso, Vale? Yo empecé a pensar fehacientemente en un divorcio en el 2019.
antes de la pandemia. En octubre yo ya había la abogada. En ese momento quería saber dónde estaba parada con los bienes, con, digamos, todas las cuestiones legales, porque nos enseñan a casarnos, pero no nos enseñan a divorciarnos o a salir de relaciones. Y yo en ese momento estaba, en el 2019, estaba bien económicamente, pero el sector donde yo trabajo, durante la pandemia se vio muy afectado, creo que fue una de las industrias más afectadas, con lo cual, como dice Gaby, a mí también en ese momento se me vino la noche, porque también en ese momento fue sí o sí, yo me quería, o sea, ya no tenía dudas de que quería salir de ese vínculo, la pregunta era ¿cómo? Y me acuerdo que, bueno, que volví a la abogada, me dijo, bueno, date 3 meses, y cuando se estaban por cumplir esos 3 meses, que yo estaba temblando, sin poder dormir bien, sin poder trabajar, muy alterada, empecé a tomar medicación psiquiátrica y demás. Y también le dije a mi terapeuta en ese momento que tenía miedo de él, de divorciarme y todo lo que pudiera llegar a pasar. Un día en una reunión con unas primas, cada una contaba, y yo, hasta que yo conté última. Y todas se quedaron así y me dijeron, ¿cómo contás última todo esto? Me dijeron, ya tenés que hablar con tu tu marido en ese momento, y decirle que te querés separar. O sea, nadie veía la violencia, ninguna de las que estaban sentadas ahí veían que yo la estaba pasando muy mal, pero nadie dijo la palabra violencia, y quiero decir que dentro de las que estaban ahí sentadas hay una psicóloga. Y lo digo porque en general esto de que los profesionales de la salud mental no están entrenados en esto y no lo ven, entonces estamos caminando en el desierto con una ventisca de arena terrible. Yo estaba en terapia en ese momento y tampoco mi terapeuta me dijo nada de la violencia. Había ido en el 2019 a terapia de pareja y la terapeuta tampoco habló de violencia, y se hablaron de todos los temas que después yo fui identificando como violencia. Y mis primas me alentaron a decir, bueno, empezá en este proceso y de alguna manera lo vas a poder solucionar. Bueno, de alguna manera así fue, con mucho trabajo, como dice Gaby, trabajo real de generar dinero y mucho dolor emocional terrible, pero que obviamente lo tenía que hacer porque lo otro era quedarme ahí, que ya para mí no había vuelta atrás, era imposible. Así que la situación era como que yo estaba hacia adelante, quisiera o no, lo tenía que hacer. Bien. Y otra pregunta que queríamos hacerles era, ya que traes, ¿no? esta situación en la que te encontrabas de, bueno, que tenías que salir de esa situación. Muchas veces, digamos, esto lo hablamos mucho con mujeres que acompañamos acá en Shalom, aparece la justificación, ¿no? de la violencia por parte de los varones que la ejercen en nombre del amor o el cuidado, ¿no? Justamente. Cuando, bueno, son actitudes que por lo general están asociadas al control, ¿no? Al control sobre la otra persona, sobre los tiempos de la otra persona, sobre las decisiones de la otra persona, ¿no? Sobre los cuerpos de la otra persona, sobre la sexualidad. Hay un montón de sobre ejemplos. El dinero. Sobre el dinero. Bueno, han habido actitudes, conductas de sus ex que en su momento creían que eran gestos de amor, o así lo nombraban ellos o lo justificaban, y los reconocen como violencia. ¿Tienen algunos ejemplos para compartirnos? Bueno, pienso en esto del tema de los cuidados. Por un lado, de sus cuidados hacia mí y hacia mi familia, mis hijos. Cuando digo familia, hablo de mis hijos.
que parecía ser que había ahí una generosidad enorme, pero bueno, terminaba siendo de la forma que él quisiera. Entonces era engañosa la situación. No, ahora voy a pensar en algún ejemplo bien concreto, pero bueno, sí se me entiende. Viene, sí. Y después hacia el otro lado también, digamos, ahí hay con la cuestión del cuidado sobre todo. Él no tenía ni familia, a pesar de que sí tenía familia, pero bueno, no tenía familia porque no se vinculaba con la familia, no tenía amigos, nada, estaba solamente rodeado como de personas con vínculos laborales que no tenía tampoco buena relación con prácticamente nadie. Un socio, amigo, que por supuesto lo estafó, o sea, él era un víctima de la sociedad. Y además tenía una adicción, o dos, compartidas, digamos, con consumo indebido de alcohol y de cocaína. Entonces, estaba en un lugar muy victimizado todo el tiempo y yo era la única persona para cuidarlo. El peso que a mí me acarreaba, digamos, de esa situación y la culpa enorme de querer decir en un momento, no quiero cuidarlo más. O sea, ya está. Y en algún momento, digamos, no sé si con esas adicciones hizo algún tipo de tratamiento, ¿te fue dicho que vos eras quien tenías que acompañar? Por supuesto, no solo fue dicho, sino que como además me pedía que yo buscara dónde, con quién, y yo me ocupaba y le pasaba alternativa. Lo he acompañado, hasta lo puse en mi obra social para que pudiera acceder a un centro de rehabilitación que era gratuito en la obra social. Bueno, creo que fui más veces yo a los encuentros estos familiares que proponen en este tipo de lugares que él. Así que sí, bueno. Y esto que decías, Gaby, de que él en un principio aparecía esta cosa del cuidar a vos y a tus hijos como muy generosa, ¿no? Y que con el tiempo fuiste viendo algo así como una situación más de sometimiento, ¿no? Que de cuidado. Totalmente, porque además era como, no sé, pero no hay necesidad de que hagas algo que no te gusta, o sea, todo el tiempo me decía, bueno, vos solamente hacé lo que quieras, no hay necesidad de tal cosa. Puede venir alguien, inclusive a limpiar, o sea, además era como, no solo tenía mucha plata, sino que era muy despilfarrador y le gustaba ostentar, entonces había como mucho personal, por ejemplo, en la casa. Chofer, no sé qué, 4 o 5 personas. Que por un lado parecía ser algo que él nos daba a nosotros, la familia. Y por otro lado, a mí me exigía tener que después manejar esas situaciones con todas esas, o sea, tener vínculo con todas esas personas, no sé, no pagarle en el momento que había que pagarle y tener que dar yo la cara, porque a la vez era yo la que estaba conviviendo. Bueno, situaciones así donde me encontré entrampada un montón de veces en pos de esa generosidad que él tenía para con nosotros. Me pareció un espanto tener un chofer, no porque era incómodo subirse al auto, pero no sé, prefiero subirme a un Uber. Y era muy difícil maniobrar en ese lugar. Y hoy, con todo este recorrido que ya hicieron, ¿cómo definirían ustedes el amor? Bueno, la verdad que tengo la gracia de estar viviendo un vínculo amoroso. Y claro, es que las diferencias son enormes. Más allá de la anécdota personal, hay algo que tengo como una tranquilidad enorme bueno, porque además yo llevo muchos años con esta persona, pero me costó creer y poder recibir esa certeza de que no me iba a dañar, de que no iba a aprovechar ninguna de mis
vulnerabilidades, debilidades o dudas o lugares de estos a donde uno no está ni empoderada, ni segura, ni nada de eso. Eso, como en detrimento mío, porque eso era lo que pasaba, digamos, en este otro vínculo que estoy hablando. Yo no era ni una niña sumisa, ni una tonta, ni mucho que se le parezca, sin embargo tenía, como cualquier ser humano, zonas débiles o en ese momento más debilitadas. Y bueno, y esta persona se ocupaba muy inteligentemente de saber cuáles eran y meter el dedo ahí. Así que creo que básicamente es eso, ¿no? Porque esto no lo digo yo, alguna vez lo escuché, no me acuerdo exactamente, pero Darío Zeta lo dijo muy lindo en una de las tantas cosas que dice, y tenía que ver con eso, ¿no? Como con estar con un otro ser humano que tiene zonas vulnerables y no hacer nada con eso para que el otro la pase mal, básicamente. Sí, y con esto que decís, Gaby, lo engancho con, digamos, hay un modelo de pareja, ¿no?, que propone el amor romántico, ¿no?, en relación a los lugares de poder, ¿no?, del varón y de la mujer en la pareja, que ese poder, como venimos hablando, se expresa en muchas formas, ¿no?, digamos, en el control fundamentalmente y en las actitudes que ustedes nombraban. Y bueno, no solamente dentro de la pareja, en una familia también se expresa del padre respecto de los hijos y las hijas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esta idea del amor, ¿no?, de estos vínculos más en pie de igualdad, ¿no? Se me viene a la cabeza. Sí. Hablé del vínculo amoroso en pareja porque pensé que estábamos hablando de eso, pero claro. Sí, también fue un aporte, pero... Sí, el amor no condicionado, no es te doy, sí, te doy amor, te doy dinero, o sea, en un vínculo de amoroso, cualquiera sea, se supone, o sea, yo quiero que ese vínculo sea de apego seguro de verdad, esto es lo que decía Gaby, no sentir miedo, que el otro me haga, que el otro me diga, sentirme incómoda de hacer algo que no quiero hacer, estar alerta todo el tiempo. Bueno, estoy recordando todas las cosas que me pasaron en el vínculo violento y cosas que no me pasaron en otros vínculos que no eran violentos y que empezaron y terminaron por otras razones. Es más, yo con mis exnovios, con casi todos, de alguna manera, tengo algún vínculo, no somos amigos, pero si me cruzo, si necesito algo o si necesitan algo, pueden levantar un teléfono y llamarme o yo llamar. Y de última, si no puedo ayudar o si el otro no puede ayudar, me dice, bueno, mira, en esto no, llama a fulano o no, pero no hay miedo. Creo que eso es fundamental. Es fundamental estar relajado con el otro, como es uno y como es el otro también. Los mitos sobre violencia de género son creencias, estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad que se presentan como verdades y pasan a formar parte del sentido común popular. Estos conceptos justifican la violencia contra las mujeres, minimizan sus efectos y responsabilizan a las víctimas. Así, se convierten en barreras para la concientización sobre la violencia de género, para que las víctimas sean escuchadas y puedan pedir ayuda. Queremos romper estos mitos y transformar las barreras en puentes. Les vamos a compartir un mito y sobre este mito les pedimos que nos digan qué piensan y qué les parece. Lo mejor para los hijos y las hijas es que los padres y madres estén juntos, pase lo que pase. ¿Escucharon alguna vez a alguien que les diga esto? ¿Algún profesional, algún familiar, algún amigo? ¿Pensarlo ustedes en algún momento? Sí, se sigue escuchando, lastimosamente. Y aunque no estén juntos, lo mejor para los hijos es que el padre y la madre estén también, pareciera ser. A pesar de que pueda ser un padre violento. Eso también, eso lo escuché muchísimo en los juzgados por donde anduve caminando. En la escuela de mi hijo, la vicedirectora también.
Pero en relación a la cuestión esta del mandato de sostener la familia, bueno, yo particularmente no lo viví así, pero sí fui hija de una familia, de una pareja, digamos, que estuvo junta 30 años, sosteniéndolo en pos de los hijos. O sea, eso es lo que mi mamá dice, ¿no? Mi papá nunca se expresó al respecto. Pero como sostenidos en base a esta creencia, ¿no? Digamos, claro, que lo mejor para vos, y no sé si tenés hermanos o hermanas. Sí, una hermana, y mi mamá además había sido hija de una familia donde su papá no estuvo, o sea, las abandonó desde muy chiquititas, entonces ella lo que más quería en la vida era armar una familia con el padre presente y los niños, y bueno, entonces eso hizo que se quede 30 años sosteniendo un matrimonio sumamente infeliz por esta circunstancia. Yo no veía la hora de que se separen. Cuando ya fui un poco más adolescente y empecé también a poder hablar, era como esto, se tenés que separar, te tenés que ir. Y bueno, y cómo va a ser, cómo va a pasar, porque también éramos una familia pobre, teníamos una sola casa, unos trabajos así, mi papá empleado del Estado, mi mamá comerciante, pero bueno, no había muchas posibilidades económicas en esa época para con esos ingresos armar otra casa. Mi mamá sabía claramente que si se iba de ahí no iba a poder llevar, o sea, que se tenía que ir y que no se iba a poder llevar nada. Entonces, bueno, tenía que hacerse cargo de nosotras y no era posible. Así que, bueno, fue un alivio cuando a mis 18 años recién mi mamá tomó la decisión de irse y eso, y fue todo mucho mejor como hija. Y como hija de más chica, cuando veías o participabas, no sé, de situaciones de violencia entre ellos, ¿qué sentías? Yo lo que me preguntaba era por qué estaban juntos. En mi caso no había, o yo tampoco podía reconocer situaciones de violencia. Lo que sí había era como un grado de mi papá la ignoraba a mi mamá. O sea, él hacía la vida en la casa como si viviese solo. También nos ignoraba bastante a nosotras, a mi hermana y a mí. Y eso, no tengo como ningún recuerdo de haberlos visto abrazados, de haber visto algún gesto físicamente que tuviera que ver con, no te digo con el amor, pero con el cariño, con algo. Entonces me empecé a preguntar por qué estarían juntos. Porque sí veía en otras casas otros tipos de trato. Bueno, eso me llamaba mucho la atención. Mientras Javi hablaba, empecé a acordar de cosas. Me acuerdo que cuando mi mamá alguna vez habló con sus padres sobre que estaba mal con mi papá, ellos le aconsejaron que se quede, que haga todo lo posible, porque cuando sea grande, o sea, anciana, ¿quién le va a alcanzar un vaso de agua? Y después mi mamá, que es médica, psiquiatra, tiene muchos títulos porque siempre estudió y se dedicó, y es una persona muy trabajadora. Ella decía que cuando pensaba en el divorcio con mi papá, se imaginaba de cajera de un supermercado para sostener, que no tenía nada que ver con ella y que ella tenía otros recursos. Sin embargo, ese lugar así de, no sé, no sé si la palabra es vulnerabilidad, pero como algo que no tenía nada que ver con ella y que tampoco daba dinero cuando ella tenía todas las posibilidades de sí ganar más como médica. No es que se iba a enriquecer, pero... Sí, como que se le derrumbaba la vida, digamos. Claro. Y yo me acuerdo de yo sentir cuando en el 2019 pensaba en divorciarme, y creo que algo le dije a mi ex marido en ese momento. Yo me acuerdo que le grité: vos nos vas a desamparar. Y él se recontra enojó porque yo dije eso, como que cómo me atrevía
a decir que él nos iba a desamparar, que por supuesto es lo que ocurrió después. Sí, como en síntesis, ¿no? Por lo que están diciendo, al contrario de lo que se idealiza, ¿no? Con los mandatos y las creencias, que en realidad son eso, digamos, no son la realidad, sino que son más discursos, ¿no? Que circulan y que están ahí como expresados en creencias, en mandatos tan difíciles de romper. En realidad lo mejor para los hijos y las hijas es no vivir violencia de género, no vivir en un contexto donde la violencia ocurra, y si eso implica que haya una separación entre padre y madre, que ocurra, ¿no? Obvio, claro. Digamos, es algo obvio lo que estoy diciendo, pero no tan obvio para mucha gente. Perdón, ¿no? sean autónomos y felices. Creo que no hay mejor progenitor y progenitora que una persona que se sienta realizada y feliz. Y desde ese lugar pueden maternar y paternar de una manera amorosa, responsable, madura, cuando la persona se ve realizada no porque tiene un otro al lado, sino porque se tiene a sí mismo o a sí misma. Creo que es lo mejor. Sí, absolutamente. Bueno, chicas, les agradecemos por todo lo que compartieron con nosotras en este episodio. Y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Cada testimonio, y todos a la vez, son muestra de las transformaciones, los caminos y las luchas individuales y colectivas en la salida de la violencia. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda.